Pero entonces que nuestro espíritu está renovado, fortalecido, afirmado, todo lo demás, pero físicamente estoy así como que, ay Dios mío, ayúdame a salir, y Dios me ha ayudado, ¿verdad? Definitivamente, Dios me ha ayudado al estar compartiendo la palabra a las 8 de la mañana y luego a las 9:30 también en inglés. Hoy me costó que me saliera el inglés, fíjese, así como que, híjole, ahora sí lo sentí como que me costó salir. Pero bueno, Dios es el que nos fortalece. Y nada más les dejo saber, ¿verdad? Para que dicen, ¿qué le pasa al pastor? Está medio despacio. ¿Qué ya le está pesando los años más que antes o qué? No, en esta ocasión sí, físicamente estoy bien cansado, pero contentísimo, bendecido, de veras, bendecido. Y bueno, Dios nos ha de bendecir en esta hora a través de su palabra. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que hemos titulado Cuando lo primero es de Dios, y hoy vamos a hablar, mi familia es de Dios. Algo muy importante de nuestra fe cristiana, escuche bien, es necesario dar a conocer quien ha confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es esto, que nada de lo que hagamos relacionado a nuestra fe nos hace salvos o nos mantiene salvos. Nada de lo que nosotros podamos hacer relacionado a nuestra fe. ¿Cómo? El venir a la iglesia, el orar, el servir, el dar nuestra ofrenda, el hacer todo lo que hasta ahorita hemos aprendido que debemos o podemos hacer en relación a nuestra fe cristiana, no nos hace salvos ni nos mantiene salvos. Lo que hacemos, lo que podemos poner en práctica de nuestra fe cristiana, lo hacemos porque ya el Señor nos salvó. Y porque si lo hacemos, Dios nos bendice en esta vida y en este mundo en el cual estamos. Pero salvos ya somos. Cuando moramos vamos a ir a la gloria. ¿Cuántos dan al Señor la gloria y la honra por eso? Salvos ya somos. Pero Dios quiere bendecirnos mientras todavía vivimos en este mundo. Una de las cosas mayores que quizás ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es de lo más grandioso que Dios nos puede bendecir mientras estamos en esta vida, es ver a nuestra familia entera consagrada al Señor, ¿no creen? Otra vez, una de estas bendiciones que quizás pudiésemos decir que es una de las más grandes es poder ver nuestra familia consagrada, dedicada y bendecida por Dios. Que después de que uno llega a tener la experiencia de transformación de vida solamente por el poder transformador de Cristo Jesús, es cuando decimos, también quiero que mis seres queridos experimenten esto en Cristo Jesús. Con esto en mente, vamos entonces de nuevo a nuestro pasaje base de toda esta serie en Romanos capítulo 11, versículo 16. Dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. La primera parte de este verso 16, donde el apóstol Pablo hace referencia a las primicias de una masa y el resto de la masa está bendecido, hace referencia de nuevo el apóstol Pablo, quien escribe a los cristianos que vivían en Roma en el primer siglo, está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que encontramos en Números capítulo 15, versículo 17 al 21. Vamos a leerlo. No está en sus boletines, está en su pantalla, pero léanlo siguiéndome la lectura. Dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado en el país a donde los voy a llevar y empiecen a disfrutar del trigo que se produce en él, deberán separar una parte para ofrecérmela. Y así como me ofrecen la primera porción del trigo trillado, así también con la primera masa que preparen me harán una ofrenda de pan. Esta ofrenda deberá
hacerla siempre. A esa práctica del Antiguo Testamento se está refiriendo el apóstol Pablo. Pero también en la segunda parte del verso 16, que sí está en su boletín y que leímos al principio, dice algo también en relación a cuando lo primero es bendecido, lo demás también. Porque habla que si la raíz, que es el primero abajo de lo de abajo para arriba de un árbol, está consagrado a Dios, también lo están las ramas del árbol. Esto da a conocer, mi hermano, o el apóstol estaba dando a conocer, que siendo los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, escogidos y apartados para Dios, por eso también todos sus descendientes eran bendecidos. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado hacer un árbol genealógico? ¿Alguien? ¿Nomás 2, 3, 4? Bien interesante. Bien interesante, dice uno, aquí está mamá, aquí está papá, y de ahí salieron estos bracitos que soy yo, y soy mi hermano, ¿verdad? Y de ahí salieron otros bracitos, ¿verdad? Que es el junior, ¿verdad? ¿verdad? Y es la muñeca, ¿no? Y luego, pues acá vamos a poner una ramita chiquita que sea el firulais. Si la raíz está bendecida, todas las ramas de tal árbol también es bendecido. Noten este principio tan glorioso que nos da a conocer la palabra de Dios. Una vez más, esto tiene que ver con darle a Dios lo primero. Ahora, el primer mensaje del domingo pasado vimos que hablamos de las primicias, que es nuestra vida. Todo lo primero de nuestra vida, entregársela al Señor. Pero hoy vamos a hablar de que la Escritura no solamente nos habla del producto del trabajo de la tierra, sino también del todo primogénito. Leamos ahora el libro del Éxodo. Miren lo que dice. Éxodo 13, 11 al 12, y ese pasaje sí está en su boletín y obvia también en la pantalla. Dice, una vez que el Señor los haga entrar a la tierra de los cananeos y se la haya dado, conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. Este pasaje, mis hermanos, está en el contexto del relato de la ejecución de la 10ª plaga que Dios envió sobre Egipto para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel y fueran libres de la esclavitud. Dios había enviado 9 plagas sobre Egipto porque Faraón no dejaba salir libres a los israelitas. Estas plagas son la plaga de la sangre en el agua, la plaga de las ranas, de piojos, de moscas, de muerte de ganado, de úlceras, de granizo, de langostas y de tinieblas. Pero no fue hasta la plaga de la muerte de todos los primogénitos en Egipto, tanto de hombres como animales, que fue lo que hizo que Faraón por fin dejara ir al pueblo de Israel libre. Y por esta historia es que podemos reconocer que Dios, como práctica de adoración de parte del pueblo de Dios, les dice que todo primogénito que les naciere en la tierra prometida se había de entregar al Señor. Ahora, esto, mis hermanos, es fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Qué, pastor? Lo de la entrega del primogénito al Señor. ¿Por qué? Porque es por causa de la muerte entregado de un primogénito llamado Jesús de Nazaret que podemos ser libres de toda clase de esclavitud y el pecado que causa sobre toda persona en este mundo. La verdad es que este mundo es un mundo de maldad. Y nosotros, como seres humanos, con el hecho de ser seres humanos, ya calificamos para ser personas que se nos hace más fácil hacer lo malo que lo bueno. ¿Cierto o no? Es cierto, ¿no? Qué bueno que nadie dijo amén. Ya están aprendiendo, gracias a Dios. Ya están aprendiendo, qué bueno. Gracias a Dios. Pero noten que nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa. Este es un hecho. Desde chiquitos, ¿a poco no le dio ganas de usted desde chiquito darle un trancazo al otro chamaco? Eso es un impulso
malo? ¿Sí o no? ¿A poco usted, mujer, cuando era niña, no le dio ganas de jalarle el cabello a otra niña? ¿Ese es un impulso malo? ¿Sí o no? Pues que se lo merecía, no importa, violencia nunca va a ser buena. Hello. No, cuando usted estaba chico, ¿no le llamó la atención agarrar una resortera y a ver si podía matar un pajarito? ¿Qué rollo con eso? O una cachora. ¿Saben lo que es una cachora, no? Se me quedaron viendo así. Una lagartija. Disculpen mis términos sinaloenses. O impulsos de cuando estamos adultos, de querernos vengar de otra persona. Me hizo esta, me la va a pagar. Esos son impulsos pecaminosos, malos. Cristo nos ha hecho libre de eso. En otras palabras, usted no tiene por qué obedecer a sus impulsos pecaminosos ya más. Hay gente que vive, mi hermano, por la venganza, ¿verdad? Por pagárselas y cobrárselas. Esa es una vida muy, muy triste, trágica, la verdad, pero Cristo nos ha hecho libres de eso. Y fue por la entrega del primogénito Hijo de Dios que el Señor nos puede hacer libres para vivir una vida nueva. Ahora, por lo tanto, ¿cómo se compartió en el primer mensaje de esta serie de la consagración al Señor de nosotros mismos? Es que todo lo que somos, lo primero lo entregamos al Señor. Ahora, en este mensaje, en este segundo mensaje, se trata de consagrar nuestro hogar y de consagrar nuestros hijos. En los tiempos del antiguo Israel, la entrega de los primogénitos era la dedicación del hijo mayor a Dios, dado a que se requirió la muerte de primogénitos para la salvación del pueblo de Dios, para que salieran de Egipto y para que entraran a una tierra prometida. Ahora, notemos esta ordenanza. Lo leímos en el libro de Números. Ahí está en su boletín. La ordenanza de Dios para el pueblo de Israel sobre la entrega a Dios de los primogénitos era esta, 4 puntos. Cuando se haya cumplido el juramento de Dios para Israel. ¿Cuándo? Cuando se haya cumplido. Esto es, cuando ya Israel estuvieran viviendo en la tierra prometida. No antes, no durante el peregrinaje en el desierto hasta la tierra prometida, ya que estuviesen establecidos ahí. Segundo, dedicarán al Señor el primer nacido masculino, que cuando las familias llegaran a vivir a Israel, obvio, las familias jóvenes, las familias que en Israel se casaran y tuvieran su primer hijo, se lo entregaran a Dios. Segundo, que dedicaran al Señor todo primer macho de su ganado. Esto es todo primer macho nacido de todo animal doméstico perteneciente a cada familia. Había que dedicarlo a Dios. Y lo cuarto que vimos en esa ordenanza es que todo primer nacido masculino y macho del ganado le pertenece a Dios. Claramente lo leímos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas como ahora que somos pueblo de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuándo lo primero es Dios? Número 1. Es porque ya se está viviendo una nueva vida de libertad y prosperidad. Cuando ya se está viviendo una nueva vida de libertad y prosperidad, todo aquel que un día se entregó al Señor experimenta vivir una vida nueva y, como lo acabamos de explicar, una vida libre de pecado. Eso no quiere decir que ya no se comete pecado. Dios nos tenga misericordia si cometemos pecado. Pero somos libres del pecado, quiere decir que no estamos sujetos a estar obedeciéndola, a esta carnota que todavía vivimos. Porque esta es la carnota que te dice, pégale. La carnota es la que te dice, mira, se te atravesó, atravésate, hablando en el freeway. Esta es la carnota que dice, mira, te pitó, pítale tú también. Esta es la carnota que dice, me la va a pagar mi suegra, me la va a pagar. ¿Y cuántas otras acciones malas que tiene uno en impulso de hacer muy natural? ¿Se ha dado cuenta que lo más fácil en hacer en la vida es lo malo? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Y lo más difícil en hacer es lo bueno? Ahora, nosotros en veces queremos justificar lo malo, ¿verdad? Por las cosas que suceden. No, pues es que si no me hubieran hecho esto, pues yo tampoco. No, espérate. Cuando el que está esclavo al pecado no tiene de otra, pero aquel que es libre
tiene la libertad de no hacer lo que es común hacer de toda persona. El Señor nos ha hecho libre de eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Otra vez, el Señor nos ha hecho libre de eso. Cuando lo primero es de Dios, es porque ya se está viviendo una nueva vida de libertad y prosperidad. Número 2, cuando lo primero es de Dios, se desea dedicar toda su familia a Dios. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero dedicar toda mi familia a Dios? Vemos aquí parejas jóvenes. Este año mismo se han casado todos se han casado, bendito Dios. Si este año todavía quedan solteros, Dios los ayude. Pero hemos casado infinidad y todavía nos faltan como 3 o 4 este mes que viene. ¿Okay? ¿Qué oportunidad tienen familias jóvenes de dedicar toda su familia a Dios? Y ahorita vamos a ver cómo. Número 3, cuando lo primero es de Dios, se decide dedicar su hogar entero a Dios. Su hogar entero se dedica al Señor. Y ahorita vamos a ver cómo podemos hacer esto. Y número 4, cuando lo primero es de Dios, lo primero de su familia y de su hogar es de Dios. Es de Dios. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Como esa práctica que hablábamos al principio. Hay muchas prácticas de nuestra vida cristiana que aprendemos a hacer que antes no sabíamos. Hoy les estoy compartiendo algo que nunca habíamos enseñado en esta iglesia. Pregúntele a las personas que tienen aquí mucho tiempo, que los que están aquí antes de Moisés. Pregúntele. ¿En alguna ocasión había escuchado al pastor o al pastor fundador predicar de esto? Y le van a decir, no, esta es la primera vez que predicamos esto. Y quiero decirle que me siento bendecido porque hemos descubierto, por lo menos he descubierto una práctica de la vida cristiana que podemos ejercer que es de mucha bendición para nuestra vida. Otra vez, explico lo que dije al principio. Lo que aprendemos a hacer no es para ser salvos o mantener nuestra salvación. Lo aprendemos a hacer porque ya somos salvos y porque ya le pertenecemos a Cristo. Y Dios nos los enseña para practicarlo, para que nuestras vidas sean bendecidas. Para eso. Para nosotros poder sobrepasar y no tener que en ciertos momentos, según la voluntad de Dios, no tener que sufrir ciertas cosas que en esta vida se sufren conforme lo que esta vida entonces tiene en este mundo. Pero cuando lo primero es de Dios, lo primero de su familia y de su hogar es de Dios. Notemos lo que dice de nuevo el primer pasaje bíblico que leímos y que está ahí en su boletín. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Si lo primero de la masa consagrada, también se consagra toda la masa. Dice el apóstol, está consagrada. Si la raíz del árbol está consagrada, también lo están las ramas de tal árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que si dedicamos el primero de nuestros hijos al Señor, los demás hijos también reciben al Señor. Si dedicamos lo primero de nuestro hogar, el hogar entero estará dedicado. Cuando lo primero que produce nuestra familia, cuando ya estamos viviendo una vida de nueva, de libertad del pecado, es consagrado, lo que crezca y florezca también será consagrado. ¿Alguien aquí que está interesado de que su familia sea consagrada, sea bendecida, sea entregada? Escuche bien, mis hermanos. Cuando haga su genealogía de arbolito, su árbol genealógico, y usted le ponga, aquí estoy yo, aquí está mi amada. Ya tenemos 2 hijos. Aquí están aquí están las ramas. Y las ramas que le salgan a ellos son mis nietos. Y algunos de ustedes ya tienen hasta bisnietos, Dios los ayude. Y usted puede sacar otras ramitas en el árbol genealógico y decir, estos son mis nietos. Y aquellos que están muy jóvenes, que todavía, ¿verdad? Están muy lejos para que hagan nietos en sus ramas. Lo pueden decir de antemano y decir, mira, aquí vamos a decir de que mi hijo va a tener 6. Mi hija, ni 1. Y de esos 6 saldrán otras ramitas. Cuando la raíz está consagrada, también las ramas. Alguien aquí
interesado en que su familia, aun cuando todavía no la conoce, que salga de su árbol genealógico, también sea consagrado al Señor? ¿Cómo podemos dedicar o consagrar lo primero de nuestros hijos y de nuestro hogar al Señor, que representa lo que recibimos cuando ya estamos viviendo una vida nueva? Vamos de nuevo al Antiguo Testamento. En Números capítulo 18, versículos 15 al 16, nos dice lo que el Señor le da instrucciones al sacerdote Aarón, qué había que hacer con esos primogénitos, tanto de hombres como de los animales domésticos. Dice: todo primogénito presentado al Señor será tuyo, ya sea de hombre o de animal. Pero rescatarás al primogénito nacido de hombre y al de animales impuros. El rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga un mes de edad. El precio del rescate será de 5 monedas de plata, según la moneda oficial del santuario, que pesa 11 gramos. La dedicación de todo animal que nacía primero de entre los animales domésticos que no era considerado impuro, como lo son los bueyes o los corderos, los chivos, eran entregados al sacerdote para sacrificio. El primero de ese cordero, el primero de ese animal doméstico de los no impuros, lo entregaban al sacerdote y el sacerdote lo sacrificaba delante de Dios porque le pertenecía a Dios. Pero aún del animal impuro, como lo consideraban un burro era impuro y por lo tanto también sería dedicado a Dios, pero no sacrificado ante Dios porque era considerado un animal impuro. Entonces, el dueño de tal animal traería una ofrenda de rescate o de redención, porque el animal impuro no podía ser sacrificado a Dios. Traían una ofrenda en representación de ese burrito que primero le nació en su casa como animal doméstico, y de esa manera se lo dedicaban a Dios. Este acto también tiene que ver con los primogénitos. ¿Por qué? Porque de ninguna manera Dios iba a querer que el primogénito varoncito que les naciera fuera sacrificado a Dios, sino que ahí en este pasaje bíblico encontramos que la entrega del primogénito era a Dios, pero no lo sacrificaban, traían una ofrenda en redención por ese hijo primogénito, y Dios recibía la ofrenda a nombre de ese hijo primogénito. ¿Estamos entendiendo? Ahora usted dice: está bien raro, nunca había oído eso. Está un poco así como que, qué interesante. Y algunos te dirán: qué repulsivo. Pero estamos entrando a una era una temporada del año que recordamos la natividad, ¿verdad que sí? Y quiero decirles que en la historia de la Navidad existe esta práctica. Lucas capítulo 2, versículo 22 al 23 dice: cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño. ¿Qué niño? A Jesús. Llevaron el niño a Jerusalén. ¿Por qué? En Jerusalén estaba el templo. ¿Para qué? Vamos, dígalo conmigo. ¿Para qué? Dice así: lo hicieron porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. María y José hicieron este acto con el niño Jesús, de llevarlo al templo, pero obvio no sacrificarlo a él. Trajeron una ofrenda porque era el primogénito. El primero que le nació a María. Déjeme hacerles un paréntesis aquí, ¿sí? ¿Podemos? Enseñanza. La gran mayoría de ustedes tienen un trasfondo católico romano, ¿cierto? Es más, levante su mano si tiene un trasfondo católico romano. Vamos, sin temor alguno que Jesús nos ve. Un viejo himno, ¿verdad? Ok, la gran mayoría. La razón por la cual digo esto es porque hay la creencia de que la Virgen María
después de tener a Jesús, siguió siendo virgen. Y eso es totalmente erróneo conforme a la palabra. Porque bien hicieron, acabamos de leer, que la práctica de traer el primogénito, si Jesús hubiese sido el único hijo que María tuvo, no sería primogénito. ¿Estamos aquí? De tal manera que si María, madre de Jesús, no siguió siendo virgen después, no deshace ni minimiza su santidad. ¿Están entendiendo? Sigue siendo mujer bendecida por Dios, porque fue el instrumento que Dios usó para traer el Hijo de Dios al mundo. Y como creyentes en Cristo debemos nosotros de honrar a María, pero no a la Virgen María. Porque Virgen María dejó de ser virgen después de que nació Jesús. ¿Estamos aquí? Entonces, cerremos el paréntesis porque fue una enseñanza. Trajeron ofrenda al templo porque Jesús era el primogénito. El principio de la entrega de primicias a Dios es el reconocimiento que a Dios le debemos de dar lo mejor. En Cristo Jesús tenemos la mejor oportunidad de vivir una vida de libertad y de prosperidad, y tal vida se reclama cuando lo primero se lo dedicamos a Dios. Si nosotros, mis hermanos, somos las raíces que, siendo consagrados a Dios, podemos en práctica la dedicación de lo primero, que lo primero es de Dios, entonces todo lo que podamos producir en familia y hogar también será bendito. Pero, mis hermanos, quienes todavía no tienen hijos, yo les invito mucho a que hagamos esta práctica de dedicarle al Señor el primero cuando Dios le dé un hijo, y ver cómo el resto de tus hijos también serán consagrados a Dios. Hay muchos, otra vez, parejas jóvenes se van a casar o se han casado, vendrán hijos si Dios lo quiere, y el primero que le nazca, dedíquelo al Señor. Dedíquelo al Señor a ver qué pasa. Hello, estamos aquí, ¿no se gozan por eso? Dedíqueselo al Señor, a ver qué pasa con el resto de sus hijos, vamos. Para quienes ya tienen hijos, ¿quién fue el primero o la primera que Dios le dio? Creo que se van a acordar, ¿verdad? No creo que haya alguien aquí, bueno, déjame acordarme. No fue Noé, tampoco fue Rebeca, no fue Neftalí, tampoco fue Miriam. Porque en los tiempos míos mis hermanos si tenían 12 hijos, tenían pocos. Y entre las familias que yo me crié, pues eran familias cristianas y todos les ponían nombres bíblicos, ¿sí? Pero yo creo que usted se va a acordar quién fue su primer hijo o su primera hija, ¿no cree? Dedíquesela al Señor. ¿Cómo? ¿Te gustaría dar una ofrenda en representación a tu primer hijo o tu primera hija? Se quedaron bien callados. ¿Qué no acabamos de leer que era una práctica del Antiguo Testamento? Otra vez, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida ahora que somos pueblo de Dios? Esto nunca lo había predicado. Dedicamos a nuestros hijos aquí en el altar cuando son recién nacidos o cuando ya están grandecitos y vinimos a los pies de Cristo. Pero el primogénito no lo hacemos de esta manera. ¿Qué te ha dado Dios como parte de tu hogar después de que ya estás viviendo una vida nueva de libertad? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Alguien pudiera recordarse qué me dio Dios cuando yo empecé a vivir una vida de libertad en Cristo Jesús en mi casa? ¿Qué me dio? Las cosas domésticas. A lo mejor es una mascota, no sé. ¿Sabe que en el primer mensaje de las 8, yo no había pensado en esto? ¿Qué fue lo que Dios primero me dio a mí cuando yo empecé mi hogar? Cuando yo empecé una familia nueva con mi esposa. Y pensé en el faraón. Porque en realidad cuando recién nos casamos, teníamos poco de habernos casado, fuimos por un perrito. El cachorrito, mi pastor alemán mezclado con Rottweiler. Creció un tremendo perro inteligente. Qué orgulloso. No ladra. No ladraba así. Ya están algunos dicen, ya está el pastor otra vez dándonos carrilla con
con nuestros perritos chiquitos. Pero ¿sabe qué? No fue eso. Dios me reveló. ¿Sabe lo primero que Dios me dio en mi hogar? Un campercito que le cabía arriba de mi Ford Ranger 83. Ahí fue donde empezamos a vivir mi esposa y yo. Las primeras noches que pasamos ya como esposo y esposa fue en ese campercito. Me lo regaló un maestro que yo tuve en high school, del grado 11 y el grado 12, Luther Doherty. Un hombre que me enseñó muchas cosas. No era cristiano, bueno, luterano, se llamaba Luther. Pero que practicaba la vida cristiana, no, pero me enseñó muchas cosas. Y yo agradezco a Dios por su vida de él, porque en mi juventud me enseñó cosas que en casa yo no aprendí, en relación a la vida, en relación al trabajo, en relación a las responsabilidades, en relación a ética de trabajo, a muchas cosas. Y agradezco a Dios por la vida de ese hombre. No sé si todavía vive o no. En el servicio de inglés miré a la cámara y dije, Luther, if you're hearing me, le dije eso, si un día me ves, agradezco a Dios por tu vida. Pero me regaló ese camper y ahí vivimos mi esposa y yo nuestro primer año de casados. Y hoy yo voy a dar una ofrenda a Dios por ese camper. ¿Está entendiendo? Yo nunca di una ofrenda por el primogénito que Dios nos dio a mi esposa y a mí. Y hoy lo voy a dar. Porque esta práctica es algo que yo no conocía antes y que ahora lo entiendo y que ahora quiero traer a la congregación para que el Señor les bendiga de una forma especial. Que hoy podamos nosotros reconocer, escuche bien, que podemos dar una ofrenda que representa a nuestro primer hijo, nuestra primera hija. Porque si la raíz está consagrada, las demás ramas también lo van a estar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y no importa si su hijo ya está grande, ya viejote, ya tiene hasta hijos también. Si es su primero, yo le invito a dar una ofrenda en representación a su hijo en el nombre de Jesús. O su hija si fue la primera que Dios le dio. Y decirle, Señor, aquí estamos, aquí está. Yo quiero dar una ofrenda en representación de mis hijos. ¿Por qué? Porque hoy he aprendido una práctica que bendice la vida de aquellos que somos tu pueblo. Piense ahora. Piense ahora. Piense en esa criatura que Dios le dio, que fue la primera. Y yo le quiero invitar a decir, Dios, yo quiero traerte una ofrenda a nombre de este hijo que tuve, que fue el primero. Porque en el nombre de Jesús quiero declarar que el resto de mis hijos también son dedicados a ti. Y una forma particular para aquellos que todavía son jóvenes y que a lo mejor tengan más hijos, no le bendice saber usted que si usted hace este acto, ya para cuando nazca ese nuevo bebé, ya va a estar dedicado al Señor de esa manera. Yo tengo mi ofrenda. Yo no voy a predicar lo que yo no hago. Y yo le digo algo, yo le puse aquí una cantidad al principio y dije, espérate, esto es la impresión de mi hijo, primogénito para Dios. Y yo, ¿qué tanto valoricé yo ese camper que me regalaron, que fue lo primero en mi hogar? Y si voy a poner una ofrenda que representa ese reconocimiento. Estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando de 30 años atrás. Que por cierto, mi esposa me colocó el 23 de nuestro aniversario, de este mes. 30 años de casados. Hace 30 años que el Señor me dio eso. Hace 30 años. Y hasta ahora lo estoy aprendiendo. Pues hasta ahora lo voy a hacer. Si usted hoy dice, Señor, yo he recibido esta palabra, lo he aprendido, lo quiero abrazar, yo te invito a dar este siguiente paso. Hay un sobre especial que dice, cuando lo primero es de Dios, mi ofrenda de dedicación de mi primogénito, o mi ofrenda de dedicación de lo primero de mi hogar, o los dos. Yo hice los dos. Si usted desea esto, si usted quiere hacer esta práctica, levante su mano, le van a hacer ahorita llegar este sobrecito, un sobrecito especial.
Yo que usted agarraría 2 sobres, uno para darme ofrenda y otro para guardarlo como un recordatorio que el 1 de diciembre en el año 2019 yo di una ofrenda en nombre de mi hijo, mi primer hijo, mi primera hija, y lo voy a dedicar al Señor en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que yo voy a hacer ahora que yo aprendí esto. Y pregúntele de nuevo a aquellos que tienen muchos años aquí en la iglesia. ¿Alguna vez habíamos predicado sobre las primicias, sobre los primogénitos? No. Pero aún así Dios es misericordioso, Dios nos ha bendecido. Sin embargo, viene una nueva década en la cual deseamos ser bendecidos por Dios en el nombre de Jesús. Por lo tanto, este es el siguiente paso. Una de dos, no puede ser los dos. Una de dos, letra A. Rendiré mi vida al Señor para entrar a vivir una vida de verdadera libertad y prosperidad en la voluntad de Dios. Porque si usted todavía no está viviendo una vida en la tierra prometida, si usted todavía no está viviendo una vida nueva de libertad del pecado, no se preocupe por estar dedicando su hogar a Dios. Todavía ni siquiera es del pueblo de Dios. Usted se convierte en el pueblo de Dios cuando usted entrega su vida a Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, ahí donde leímos, es que los israelitas que no creyeron en Jesús dieron lugar para aquellos que no somos israelitas seamos injertados a ese árbol. Léalo, capítulo 8 de Romanos. Y eso toma lugar cuando nosotros nos decidimos: Señor, te entrego mi vida. Es que el siguiente paso para algunos de ustedes que hoy le vamos a invitar que venga a este altar es: yo me quiero entregar a Cristo, yo me quiero entregar al Señor, quiero ser parte del pueblo. Y en este altar alguien va a orar por usted y le va a ayudar a hacer esa oración de entregar su vida a Cristo. O letra B, segundo, el siguiente paso puede ser esto: dedicaré lo primero de mis hijos y de mi hogar al Señor conforme al principio práctico que la palabra de Dios me enseña. Y hoy la palabra de Dios nos enseñó, es decir, el primogénito es mío, dice el Señor. El primogénito es mío. Ahora, si usted todavía no tiene hijos, no vaya a dar nada todavía. Eso es para cuando tenga hijos y usted lo recuerde: si voy a dar una ofrenda, representación a mi hijo dedicado al Señor. Pero si usted ya tiene hijos, ¿quién fue el primero? Yo le invito a hacer este acto que tiene repercusiones en el ámbito espiritual gloriosos, y usted diga: Señor, mi familia entera la dedico para ti en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo primero que Dios le dio en su hogar? Si Dios no me hubiera revelado, no fue el faraón, fue el camper. Yo pienso: pues voy a dedicar al faraón, ¿no? Pero gloria a Dios, porque eso no era traer al faraón y sacrificarlo tampoco. Era dar una ofrenda, decir: Señor, tú me diste algo bien significativo en mi hogar. Lo primero que me diste es cuando empecé a vivir una vida de libertad en Cristo Jesús. A algunos de ustedes el Señor les va a revelar en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a poner estas canastas. Y ¿sabe qué? Si usted dice: yo quiero hacer esto y traer una ofrenda, lo pone su ofrenda en la canasta, en el canasto, y se queda en este altar, porque vamos a orar declarando la palabra de Dios cumpliéndose en su vida en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie en esta hora, y mientras adoramos al Señor con un canto una vez más, en ese canto que cantamos al principio, les invito: vengan al altar. Si usted va a dar el siguiente paso A de rendir su vida al Señor, venga al altar. Alguien va a orar por usted aquí, y en el nombre de Jesús ayudarle a hacer a usted una oración de entrega al Señor. Si alguien dice: pastor, yo sí quiero hacer una ofrenda especial, no traigo conmigo hoy, no lo puede hacer, llévese el sobre, tráigalo el siguiente domingo, porque usted entonces seguirá siendo alguien que diga: Señor, esta es mi ofrenda de dedicación de mi primogénito en el nombre de Jesús. Cuando venga usted al altar, quédese aquí, porque vamos a orar por usted. Y todo lo demás que necesita oración, también pásele al frente en el nombre de Jesús. Mientras adoramos, decimos al Señor de esta manera: